時貴様に死が訪れる。決して逃れられぬ死が。Para esta segunda parte del análisis acerca de la armadura Berserk, profundizaremos los puntos anotados del video anterior, como también agregar algunos otros puntos pendientes. Una vez explicado todo esto, volvemos a regresar al capítulo 361, donde Hanar haría su primera aparición, para responder las siguientes 4 características de nuestra lista. Número 1. La armadura Berserk es creada por enanos. Este punto se resuelve fácilmente, porque Gettring, el sabio de la isla de Skelling, nos dice textualmente cómo la armadura Berserk fue forjada por enanos. Esto en el capítulo 361, titulado Resquicio, página número 4. Pero ¿qué dice usted, señor Skull Knight? ¿Nos acompañaría a mí y a este espadachín negro en el llamado a Hanar? ¿Quién es Hanar?, preguntaría Guts confundido. Gettring responde: un enano espíritu de herrero, un versado artesano, hasta las botas. Tu armadura y la del señor Skull Knight son ambas productos de su destreza. Cierro la cita. Como dato curioso, el nombre de Hanar proviene del nórdico antiguo, el cual significa el habilidoso. Desde luego, esto no es para nada algo descabellado, puesto que la historia de Berserk está compuesta en base a varias mitologías y creencias, siendo una de ellas la mitología nórdica. Incluso en estos relatos, la figura de los enanos son seres asociados con las piedras, el subterráneo, la muerte, la suerte, la magia y la tecnología, especialmente en la forja. Todas estas cualidades las podemos encontrar en el recorrido que hace Shirke y Morda al momento de querer buscar a Guts, en el lado más oscuro de la isla, donde habitan aquellos seres que no pudieron adaptarse a la luz de Elfen. Una vez llegan al lugar, son recibidos por el herrero, quien se impresiona por la aparición de ambas armaduras, afirmando que él es el legítimo creador. Rápidamente, el sabio le pregunta a Hanar ¿qué significa portar la armadura Berserk? Guts interrumpe para darle las gracias al herrero, ya que su armadura los ha salvado a él y a sus amigos en incontables ocasiones, a lo cual Hanar agradece el cumplido. Sin embargo, le comenta que el mero hecho de poder utilizarla no significa que haya sido capaz de dominarla. Aquí entramos en el punto número 2. La armadura Berserk está viva. En el mismo capítulo, Hanar describe su creación como esa cosa. Es propensa a convertir, poseer y consumir a su portador, como si la misma armadura tuviera vida propia, además de referirse a ella con términos despectivos similares a un parásito, o en mi caso favorito a los simbiontes del universo de Marvel, los cuales al unirse con un portador crean un vínculo simbiótico en donde se vuelven una sola entidad. En parte esta teoría cobra mucho sentido, porque ya hemos visto cómo la armadura Berserk se adapta según el perfil de su usuario. Por ejemplo, la primera vez que vimos la armadura Berserk sería en el capítulo 222, titulado Rasguños, y observamos cómo la misma tiene la apariencia de una calavera, haciendo alusión a su antiguo dueño. Cuando Guts viste la armadura Berserk por primera vez, cambia completamente al de su alter ego, siendo la bestia de la oscuridad. Hasta ahora no sabemos si Gaiserik / el rescatapibes contaba con esta peculiaridad. No obstante, sostengo mi teoría de que la misma se adapta acorde a las fuertes emociones de sus portadores, y la forma que ésta adopta es una manifestación de su ira y sed de venganza, siendo otra característica muy importante: se alimenta de sangre y fuertes emociones. Para cerrar esta primera parte, podemos teorizar que la armadura Berserk está compuesta de los mismos minerales que la armadura de Skull Knight, al ser ambas creaciones del mismo Hanar, o incluso esta última puede ser una versión mejorada de la misma, a pesar de cumplir roles muy distintos.
Sin embargo, hasta ahora no tenemos una respuesta oficial por parte del material de origen, como también de la guía oficial de Berserk. Lo más cercano, entre comillas, viene de una entrevista hecha hacia el mismo Kentaro Miura, donde menciona que la armadura Berserk fue introducida al sentirse forzado a otorgar un elemento sobrenatural al protagonista si quería preservar el dinamismo en sus peleas. Una armadura que volviera a su usuario loco era perfecta, al igual que se decía que los guerreros berserkers tomaban drogas para enfurecerse. El dolor es la droga de Guts, lo cual resulta en un todo coherente. En conclusión, se puede especular que los materiales utilizados para su creación son de procedencia mágica o arcana. Esto en base a los territorios en donde habitan los enanos, más si tomamos en cuenta en cómo su autor se inspiró fuertemente en los enanos de la mitología nórdica. Por ahora no abordaremos el tema del punto número 13, a pesar de tener un pequeño prólogo en el mismo capítulo, puesto que será abordado en una tercera parte. Un detalle muy importante que nos ha dejado la obra es que hace ver a la Berserker como un elemento completamente indestructible, o por lo menos algunas personas han llegado a esa conclusión al contemplar cómo ha sido capaz de soportar cualquier tipo de castigo sin presentar daño aparentemente, abriendo la duda si la nueva armadura de Guts lo hace invulnerable ante cualquier daño, pues la respuesta corta es un rotundo no. Lo cual nos lleva directamente a nuestro siguiente punto, armadura indestructible. Si bien en la historia no se nos ha dicho nada acerca del tema, sí tenemos algunas pistas que terminan confirmando mi hipótesis. Por ejemplo, cuando Getfrink menciona la idea de visitar a Hanar, en el capítulo 361, Skull Knight menciona que la visita le servirá de ayuda para que su armadura tenga mantenimiento. Entonces, partiendo de esta base, podríamos decir estrictamente que la armadura Berserk, al ser creada por el mismo herrero, no la hace indestructible. Además, en una escena pasada, Flora ha sido capaz de brindarle mantenimiento en el apartado mágico, con el propósito de contener su enorme poder. En conclusión, la armadura Berserk es muy resistente, pero no es invencible. Incluso en el capítulo 270 titulado Mago General, vemos cómo la armadura ha logrado ser perforada por los dientes de un Makara, uno de los familiares más poderosos del ejército de Ganishka. Igualmente, la creación de Hanar sufrió múltiples daños una vez Guts enfrentó al dios del mar. No obstante, ¿se puede responder qué tan resistente es la armadura Berserk? Para esto, podemos tomar como referencia la armadura de Coridon de Grumben, un apóstol que se jacta de tener una armadura mucho más resistente que el acero. Si bien el contexto para buscar una respuesta es completamente diferente por dos elementos claros, el mismo apóstol queda impresionado al ver cómo la armadura del personaje soportó sus golpes más poderosos, sin siquiera presentar daños visibles. Bueno, algo así. Esto desde luego nos lleva a nuestro siguiente apartado, reparación temporal. Tras recibir los fuertes golpes del apóstol, la armadura quedaría intacta, pero en contraste el cuerpo humano de Guts quedaría con múltiples lesiones y huesos rotos, pero estos en cuestión de segundos serían reparados por el poder mágico de la Berserker. No obstante, debemos de aclarar que esto no es ninguna habilidad sanadora o algo por el estilo, porque tal como comenta el personaje de Shirke, son las diferentes púas finas que atraviesan la carne del usuario que reacomodan y refuerzan cada hueso o extremidad rota, formando una segunda capa de piel sumamente fina que une la carne del usuario con la armadura Berserk, con la finalidad de seguir luchando. Esto a largo plazo termina siendo contraproducente para el huésped, puesto que su vitalidad se irá disminuyendo de manera abrupta por la constante pérdida de sangre, sufriendo así el mismo destino que su anterior portador, Gaiserik. Escuché que el dueño anterior de la armadura, de forma similar, fue devorado por los dientes de acero. Continuó peleando hasta que brotó la última gota de sangre de su cuerpo, y todos sus huesos se rompieron completamente.
Evidentemente, esta característica viene acompañada de nuestro siguiente punto, inmune al dolor. Reiterando la función principal de la armadura, sabemos que pasa por alto los límites naturales del usuario, permitiéndole llevar su cuerpo al límite en el campo de batalla, por lo cual cuando se entra en este estado berserker, hace parecer que su huésped se vuelve inmune al dolor. Sin embargo, sería todo lo contrario. Tanto Guts como Geyserik no se vuelven inmunes a esta emoción, puesto que el mismo manga nos lo ha mostrado en diferentes escenas. Si bien la armadura Berserk los hace ignorar este elemento al enfocarse más en la pelea, el daño que termina recibiendo sus cuerpos se irá acumulando. Con esta armadura, el dolor de mis heridas desapareció, como si hubiese sido una ilusión. El ejemplo más claro fue cuando Guts rompió su umbral del dolor al ser impactado por un rayo de Ganishka, y sobre decir lo que le ocurrió al antiguo emperador Geyserik después de tantas batallas. En síntesis, la armadura Berserk no los hace invulnerables, ni mucho menos. Simplemente pasa por alto los límites naturales de sus cuerpos. Podría decirse que la adrenalina de sus fuertes emociones los vuelve ciegos como los míticos Berserkers, guerreros nórdicos que combaten en un frenesí de furia. Como lo menciona Shirke, la armadura solo se encarga de reparar el daño de fracturas, mas no compensa la pérdida de sangre, haciendo que su límite de uso se reduzca en la cantidad de sangre del usuario. Hasta el momento de la subida de este video, Guts ha usado el poder de la armadura Berserk un total de 5 veces. Tal vez logra sacar el máximo potencial de una persona, pero el precio de ello es el costo de tu vida. Después de la épica pelea entre Guts y Grumble, el grupo logra escapar gracias al enorme poder liberado por Flora en sus últimos momentos, deteniendo abruptamente el paso de los apóstoles, y que de esta manera su aprendiz, en conjunto con su nuevo grupo, puedan salir de esta difícil situación, teniendo de esta manera una de las despedidas más melancólicas de toda la serie. Bendecido sea tu camino, mi dulce y amada niña, mi luz de sol. Más adelante tenemos el curioso capítulo de la playa. Para algunos, este capítulo no suma ni resta nada en la historia, puesto que es catalogado como el típico capítulo especial de playa de otros animes. Sin embargo, en el caso de Berserk sería uno completamente distinto, puesto que su autor utiliza cada hoja, panel y viñeta para transmitir un elemento que suma importancia a su narrativa. No solo encontramos datos sumamente relevantes para este análisis, sino que también es un punto de inflexión para todos los personajes, ya que cada uno de manera independiente abraza su duelo, afronta la pérdida y acepta nuevos retos para superarse a sí mismos. Ejemplo de todo esto es cuando Farnese, quien teniendo un largo historial como inquisidora de brujas, le pide a Shirke ser entrenada en el uso de la magia, si esto le permite ser de mayor utilidad para todos en situaciones de extremo peligro, entendiendo perfectamente cómo el mundo puede ser un lugar sumamente cruel, pero con coraje y valor, esas debilidades desaparecen. Incluso para alguien tan débil como ella, puede llenarse de ese mismo valor y proteger a otro ser indefenso, como lo ha sido ella toda su vida. Por otra parte, Shirke rompe en llanto por la muerte de su maestra, aferrándose a la idea de cómo para las brujas, la muerte es solo un paso más para ellas en cuanto a conocimiento. Sin embargo, la humanidad dentro de Shirke la hace desmoronarse por dentro, puesto que ha perdido a la única familia que había tenido. Shirke rompe en llanto y abraza a Guts, ya que todo este mundo es nuevo para ella, y se siente aterrada, porque siente que está sola en esta tierra. Su hogar fue destruido por los apóstoles, y ahora tendrá que formar nuevos lazos, tendrá que demostrarse a sí misma que aún habrá motivos para seguir sonriendo en esta vida. Una de mis escenas favoritas es toda esta primera secuencia en cómo Guts contempla el atardecer en una de las escenas más reconfortantes, ya que la misma viene cargada con un gran simbolismo y un increíble lenguaje visual. Iniciamos todo este lienzo con un primer panel vertical sobre Guts y Shirke, siendo esta última la representación de nosotros, puesto que seguimos la mirada del protagonista para responder a aquel diálogo dicho por nuestro héroe. Esto es genial.
Rápidamente aparece este segundo plano en donde vemos el nuevo grupo que ha formado el personaje y cómo disfruta con felicidad la alegría del momento. En eso el autor nos presenta un siguiente panel vertical bastante amplio del rostro de Casca, mostrando una enorme sonrisa. Ya a manera de continuación tenemos esta pequeña pero valiosa viñeta del ojo del protagonista, en donde vemos reflejado aquella pequeña pizca de esperanza que aún sigue latente en nuestro héroe. Tal vez su ojo derecho haya quedado marcado de por vida en aquel eclipse, pero eso no significa que su otro ojo no pueda contemplar las maravillas que aún le puede ofrecer la vida. ¿Cuándo fue la última vez que sonrió? Pensé que nunca más podría volver a ver la puesta del sol y estar así de calmado. Me gusta mucho cómo Miura utiliza la composición de los paneles para presentar este discurso, y sinceramente este capítulo, al igual que el protagonista, me transmite una enorme tranquilidad. Sé que esta parte no tiene nada que ver con el video, pero no deseaba pasar por alto este segmento para entender las emociones de los personajes como su desarrollo. Regresando a la trama del capítulo, Guts se percata de cómo su cuerpo está comenzando a actuar de manera extraña, observando cómo su mano presenta algunos temblores. Shirke le pregunta si acaso se encuentra bien, a lo que el guerrero marcado le comenta que su cuerpo no es tan delicado como ella piensa. Sin embargo, Shirke reafirma su idea de que debería de quitarse esa armadura y descansar unos cuantos días. Esto lo dice en base a la horrible experiencia que vivieron todos al tratar de curar sus heridas después de enfrentarse a Grumbel y el ejército de apóstoles. Abro la cita del capítulo número 236, página número 8. Luego de aquella batalla fue realmente espantoso. La armadura se unió a su cuerpo por días y fue imposible quitársela. El sangrado continuó. Cuando finalmente se la pudimos quitar, el dolor tan agudo lo hacía perder la conciencia de forma repentina, y las heridas se abrían una y otra vez. Además nos dice cómo el talismán mágico que hizo su maestra en conjunto con el collar de Casca no van a durar para siempre. No obstante, Guts se mantiene optimista ante toda esta situación, diciendo que si las cosas salen mal, al menos tiene la compañía de una usuaria mágica de confianza. Aquí ya tenemos algunos puntos muy importantes a analizar, siendo uno de ellos en cómo el talismán mágico puesto en la armadura Berserk tiene un tiempo límite, y se puede intuir que el mismo se irá desgastando por el uso excesivo de la armadura. Este detalle lo podemos corroborar en el capítulo 331, cuando el protagonista recuerda la advertencia del caballero de la calavera. Aunque tengas un hechizo, no debes confiarte, si es que deseas seguir viviendo como un humano. Este recuerdo culmina cuando vemos cómo el personaje ya está perdiendo poco a poco la vista de su único ojo. No se sabe con exactitud cuánto tiempo va a durar el talismán de Flora, pero podemos intuir que la finalidad del mismo era que el viaje de Guts y compañía terminara en Elfhem. Entrando a las siguientes características, tenemos la pérdida de los sentidos. Los primeros síntomas al vestir la armadura Berserk ya han comenzado a presentarse, siendo los temblores en la mano de Guts o cómo este último está perdiendo el sentido del gusto, además del gran detalle de haber perdido mucho peso. De manera general se puede decir lo siguiente. Número 1. La primera vez que un humano viste la armadura Berserk tendrá una marca muy significativa en su apariencia física, tomando como ejemplo el mechón blanco de Guts. Y número 2. Los demás síntomas se irán presentando con el paso de los días. Posteriormente, estos sucesos nos conectan directamente con el diálogo de Skull Knight en el capítulo 237, titulado Presagios proclamados, cuando le dice al protagonista cómo los colores de su ojo empezarán a desvanecerse, su lengua perderá el sentido del gusto, y cómo las puntas de sus dedos presentarán pequeños espasmos. Cada vez que te pongas esa armadura y luches como el berserker, tu luz, tu voz, tu calor, terminarás perdiendo gran parte de ti. Skull Knight le menciona todo esto a nuestro prota como una advertencia. Curiosamente, de ahí viene el nombre del mismo capítulo, Presagios proclamados. Skull Knight conoce todo esto porque él, en efecto, fue el dueño anterior de esa armadura, cuando aún vivía dentro de la razón del tiempo.
siendo ahora su mera existencia un claro reflejo de lo que le espera a todo aquel que la utilice sin cuidado. Esto es sumamente fuerte, puesto que la narrativa nos construye como un camino lleno de venganza nunca traerá nada bueno. Gaiserik, debido a su gran ambición, lo perdería todo. Perdió su reino. Su mano derecha se alzaría con el poder absoluto, y según bajo sus propias palabras, su arrogancia terminó cobrando la vida de su amada. Como último recurso, se refugió en la venganza como cierto otro personaje, con el único fin de hacer a un lado ese sufrimiento. El personaje, en su deseo de venganza, terminó por consumir su vida por completo, siendo una de nuestras características. La armadura Berserk consumirá la vitalidad del portador. Soy un portento de la calamidad, el remanente de un rencor. Mi objetivo es único. No tengo corazón para regodearme en el esplendor de mis días mortales. Estamos viendo un alma trágica atrapada en un bucle infinito de venganza y soledad. Anteriormente les había dicho cómo Miura introduce pequeños mensajes subliminales, los cuales crean diferentes paralelismos con historias del pasado. Sería muy triste ver cómo Guts termina inclinándose por este camino, puesto que su vida no solo estará en riesgo, sino también la de Casca, corriendo así el mismo peligro de perderla para siempre. Sin embargo, las cosas no pueden ser trágicas para siempre. Flora, durante el capítulo 222, titulado Rasguños, nos dice una cita muy importante. Las personas tienden a repetir sus errores, pero el karma no es un círculo. Se podría decir que es una espiral. Esos niños no están obligados a seguir nuestro camino. En resumen, los eventos podrán ser los mismos, pero serán nuestras decisiones quienes marcarán la diferencia. La armadura Berserk, tal cual como la presentan algunos personajes, no es un power-up regalado ni nada por el estilo. Termina siendo una horrible maldición para quien la use. Y es interesante cómo el autor utiliza este elemento como un arma de doble filo para agregar suspenso a la trama, en donde su personaje tendrá que ser inteligente para saber cuándo y no utilizar este poder, evitando de esta manera cometer los mismos errores que Gaiserik, el camino de la autodestrucción. Esa cosa es propensa a convertir, poseer y consumir a su portador, así que dejarás que él siga el mismo camino que tú, hacia el infierno. Antes de acabar el capítulo, el caballero de la calavera le haría una última pregunta a Guts. ¿Para proteger o para contener? Continuarás haciéndole esta pregunta a tu propia alma. Es tu destino al ser un hombre que se mantiene en el intersticio. Esto siendo una clara referencia si será su voluntad la que va a prevalecer al momento de luchar, o será la de la bestia. En el capítulo 240, nuestros héroes serían atacados por misteriosas criaturas que acechan la costa. Estos seres, bajo palabras de Shirke, son animales poseídos por alguna clase de espíritu, un ser creado por magia. Estos seres son familiares. Los familiares, para aquellos que no estén tan pendientes al material de origen, son criaturas que forman parte del ejército del emperador Kushan. Denominados como los Pishaka, son bestias sobrenaturales controladas mediante la magia oriental para hacer la voluntad de sus amos. A estos seres los pudimos ver más de cerca entre los capítulos 230 y 235. Sé que es difícil de creer, pero no hay otra explicación. Los Kushan usan magia negra para manipular a estos monstruos, mitad hombre, mitad bestia. No estaba exagerando ni hablando con metáforas. Windham en verdad es una ciudad donde los demonios gobiernan. Al principio las cosas comienzan siendo bastante complicadas al ser superados por el vasto ejército de familiares, pero poco a poco cada uno va tomando terreno, y mientras todo esto ocurre, Guts pelea como nunca antes en el campo de batalla, pese al estado de sus heridas, por lo cual no para de decirse a sí mismo las siguientes palabras: que no se doblegue tu conciencia. Mantener la cabeza fría. Utiliza el mínimo de poder de la armadura.
controla el dolor de las heridas para que tu cuerpo sea libre. Yo soy quien tiene las riendas. Este diálogo es importante al ser una manifestación de lo mencionado por el Caballero de la Calavera. Para proteger o para contener, continuarás haciéndole esta pregunta a tu propia alma. Está claro cómo el personaje es consciente del peligro que implica usar la armadura Berserk, puesto que no solo se convierte en una amenaza para sus enemigos, sino también para sus aliados. Debe controlar sus emociones, o estas lo terminarán consumiendo, lo cual es una de nuestras características. Afortunadamente, el ataque termina cuando Shirke da con la ubicación de los magos, y Sérpico se encarga de dar el golpe de gracia. No obstante, esto solo era apenas el inicio, ya que desde las aguas emergería el Makara, una enorme criatura marina con la fuerza de 10 barcos de guerra. Evidentemente, nuestros héroes no podrían hacerle frente al poder de esta bestia, así que Shirke opta en buscar a quienes la controlan para poder cesar todo el conflicto. Sin embargo, se encuentran demasiado lejos de su rango, por lo cual Guts decide enfrentarse a la enorme bestia él solo. Al inicio da una buena pelea, en donde aprovecha cada apertura a su favor, incluso se hace una especie de paralelismo con la pelea que tuvo con el ogro en el pueblo de Enoch. A pesar del cansancio y las fuertes heridas que tiene su cuerpo, Guts lucharía con todo su corazón, pero aún así su esfuerzo no sería el suficiente. El poder del Makara lo sobrepasa, y viendo la situación tan crítica, termina recurriendo al poder de la armadura, pese a las advertencias de Shirke, liberando por segunda ocasión al guerrero berserker. Al momento de ver esta transformación, quiero que observen detalladamente la secuencia, puesto que aquí vemos algunas viñetas que fortalecen nuestras teorías, siendo una de ellas la segunda capa de piel que envuelve al protagonista, como también la formación de un vínculo, como si la misma armadura estuviera parasitando a su portador. Claramente, al entrar Guts en este estado, terminaría derrotando al Makara de una manera bastante sencilla. Incluso a pesar de que la criatura ya no presenta una amenaza para él, el Berserker la sigue cortando para hacer de su muerte más lenta y dolorosa. Algo muy turbio si me lo preguntan. Los demás familiares, al ver esta escena, corren asustados por la crueldad del guerrero. Una vez Guts llega a este estado dándole prioridad a sus fuertes emociones, es cuando la bestia toma el control por completo, siendo el punto 9 de nuestra lista. Posteriormente, el autor nos introduce rápidamente a la mente de Guts para conocer cómo percibe su entorno en ese estado, y Guts lo describe como si cayera ante un enorme abismo. Desde las profundidades del oleaje oscuro, es como un rugido, y siento que me arrastra hacia el fondo. Este punto puede tener muchas interpretaciones, pero entre ellas me gustaría mencionar a Nietzsche, ya que tiene un capítulo dedicado al abismo. Entre su recopilatorio, Nietzsche diría su mítica frase: quien con monstruos lucha, cuida de convertirse a su vez en monstruo. Cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo mira dentro de ti. La frase, aunque sencilla de comprender, tiene una premisa más compacta. El que lucha con monstruos debe tener cuidado para no resultar él un monstruo. Y si mucho miras a un abismo, el abismo concluirá por mirar dentro de ti. Está bastante claro en cómo Miura utiliza este pequeño fragmento para explorar la psique de Guts dentro de su abismo, al encontrarse con la bestia. Igualmente, el mismo capítulo se menciona el término indómito, lo cual significa que no puede ser domado o es difícil de domar. Esto siendo una metáfora en cómo el personaje lucha constantemente contra su alter ego, en este caso la bestia. En resumen, se puede decir en cómo la conciencia de Guts es sometida por sus fuertes emociones, permitiéndole a la bestia tomar el control de él al caer en sus garras, o sea, en esa representación del abismo. No obstante, cabe resaltar que también tenemos una lucha interna por el control entre Guts y la bestia, puesto que en las siguientes páginas del capítulo vemos claramente cómo Guts nos dice "no vengas", mientras la bestia le indica destruir todo aquel que esté cerca, esto siendo tanto referencia a las palabras de Skull Knight como también a su deber de proteger a Casca.
Analizándolo desde un apartado psicológico, está clara la alusión a la teoría de la mente de Sigmund Freud, con los elementos del yo y el superyo. El superyo serían los valores de Guts por proteger a su grupo, mientras que el yo estaría regido por la bestia, ya que los lazos morales son insignificantes para él, puesto que no le permite a Guts avanzar en su cacería contra la mano de Dios, utilizando métodos poco éticos y perdiendo su humanidad en el trayecto. Estos hechos los podemos encontrar en su viaje de venganza por 2 años, como también en los capítulos del Espadachín Negro y los Niños Perdidos. He mencionado mucho a la bestia en estos últimos puntos, pero este ser más adelante tendrá su propia saga de videos, debido a su gran importancia en la historia. Una vez abordado todo este tema, está claro que el Berserker no distingue entre enemigos y aliados, siendo uno de nuestros puntos más importantes. Y para abordar este subtema de la manera más sencilla posible, citaré el personaje de Sérpico, quien describe a la perfección este elemento narrativo. Es difícil de creer, pero según la leyenda del llamado Guerrero Berserk, infunde terror tanto en enemigos como en sus aliados, no solo por su manera tan brutal de luchar, sino porque mata a todo aquel que esté cerca, sin importar si son enemigos o aliados. Aquí vamos, cuando se pone así, deja de ser humano. Por último, para liberar a Guts de este trance, se requiere obligatoriamente tener un enorme poder mágico, utilizando principalmente un cuerpo astral para poder entrar dentro de la mente de Guts y poder sacarlo de ese abismo. Aunque se piense que esto es algo sencillo, la verdad sería todo lo contrario. La primera vez Shirke casi fue absorbida por el poder de la armadura, si no fuera porque su maestra realizó anteriormente aquel sello que sometió gran parte del poder de la armadura, haciendo que el ego del protagonista no colapsara en la locura en su primer uso. De no haber hecho esto, la mente de su discípula, como la del guerrero marcado, quedarían atrapadas en las profundidades del abismo durante los acontecimientos del capítulo 228, titulado Las profundidades de las llamas infernales, por lo cual agregaremos estos datos a nuestras características. No hay forma que no estés consciente de lo peligrosa que es esta cosa. Estoy consciente, la he vigilado por mucho tiempo. En las otras ocasiones han sido intervenciones casi divinas las que ayudaron a nuestros héroes a salir adelante ante esta situación. Es como les había dicho en un inicio, el poder de la Berserker no es un juego y se tiene que ser consciente de su enorme peligro. Aún así, existe una manera para poder utilizar todo este poder sin correr con tanto peligro. La invasión del Imperio Kushan hacia la ciudad de Vitranis fue uno de los momentos más berserk de toda la serie, ya que no solo veríamos una masacre por parte de los Kushan y su ejército hacia una ciudad que poco o nada pudo hacer para poder defenderse, sino que también este suceso sembraría las bases para un evento que cambiaría la historia del manga. A manera de resumen, nuestros héroes se encuentran dentro del ojo del huracán, mientras todo el caos ocurría en la ciudad, y serían atacados múltiples veces por el ejército de Pichakas comandado por el general hechicero Daiba. Como es de costumbre, derrotan a cada una de las bestias, pasando desde los tigres poseídos, cocodrilos, los Daka, semiapóstoles creados en base a magia kushana y vencer a 5 macaras al mismo tiempo. Esta última hazaña se logró gracias a que Guts liberó por tercera ocasión el poder de la armadura Berserk, al verse el grupo superado por tal magnitud. Cosa que es una total locura si me lo preguntan. Como podrán ver, estos datos son demasiado importantes para este análisis, puesto que en esta invasión veríamos a una de las versiones más poderosas y también equilibradas del guerrero Berserk, aunque todavía no la más poderosa. Esto sucede porque el cuerpo astral de Shirke se fusiona con la armadura, cuando ésta se encontraba en su proceso de transformación, permitiéndole entrar dentro de la conciencia del protagonista para poder liberarlo de ese instinto asesino, permitiéndole tener el acceso completo al poder de la armadura.
sin temor de lastimar a alguien. A esta peculiaridad la nombraremos como el estado Berserk controlado. Aunque como dato importante es que para poder acceder a este estado, el portador tiene que entrar en sintonía con un cuerpo astral, para no ser consumido por la bestia. Y sí, aquí es donde surge el meme de que Guts es Batman. Esto nos lleva directamente a nuestro siguiente punto. ¿Qué tan poderoso es Guts con la armadura Berserk? Hasta la fecha no tenemos un dato oficial de por cuánto multiplica el poder del usuario, pero algunos han teorizado que su fuerza aumenta entre 10 a 20 veces su forma base. No obstante, dejando de lado todos estos parámetros, vayamos directamente con las hazañas del manga. Y por cierto, voy a sintetizar y comprimir mucha información para hacer lo más claro posible. En velocidad, Guts, al igual que Sérpico con la capa de las sílfides, pudieron esquivar un rayo de Ganishka. Los rayos tienen una velocidad en promedio de 440 km por segundo. Tomando en cuenta que ambos personajes conocían la trayectoria del rayo, esto haría a Guts y a Sérpico 130 veces más rápido que el sonido. Esto solamente en velocidad de reacción, aunque más adelante tendríamos una hazaña mucho más bestia por parte del Gustavo. Igualmente Guts en su forma base es tan rápido que sus movimientos no pueden ser percibidos por el ojo humano, además de crear pequeños tornados con la Dragon Slayer. Las hazañas de fuerza de este personaje son bastante variadas. Hay diferentes teorías para exponer la verdadera fuerza de Guts, pero en esta cuestión utilizaré la tesis del amigo El Pei Cuántico para saber cuánta fuerza utiliza el protagonista de Berserk para levantar solamente su espada. En resumen, para calcular la fuerza mínima para empuñar la Dragon Slayer a dos manos, empezamos midiendo las dimensiones de la espada, que debe de medir 1,90 m de longitud. La sección la podemos aproximar como la suma del área de dos triángulos más un rectángulo. Con esto obtenemos un resultado de unos 0,0213 metros cúbicos de volumen de la hoja. En el manga se ha dicho varias veces que la espada es una enorme masa de hierro, así que utilizaremos este elemento. La masa del mango es despreciable respecto a la hoja, así que multiplicando por la densidad del hierro, el volumen anteriormente calculado, obtenemos una masa de 172 kilogramos. Ahora solo hace falta calcular los momentos de fuerza. Este paso es necesario, ya que al tener el punto de apoyo en la fuerza 1, la estructura de la espada funciona como una palanca. Igualando los momentos de fuerza necesarios para que la espada esté estática, obtenemos una fuerza 2 de 4654 newtons y una fuerza 1 de 6345 newtons, pasando la equivalencia a kilopondios, que es la fuerza para levantar 1 kilo en vertical en la tierra. Obtenemos que Guts levanta 646 kilos con un brazo y hace palanca con 474 kilos con el otro brazo. Ojo que esto es solo para poder levantarla de esta forma. Para que el protagonista de Berserk pueda blandir su espada tal cual lo hace en el manga, tendría que ser como mínimo unas 5 a 10 veces más fuerte. En algunos análisis he visto que escalan al personaje entre las 25 a 30 toneladas al máximo de su poder, por resistir el peso del mástil de un barco. He intentado buscar una fuente para poder validar este argumento, pero incluso preguntándole a varios profesores expertos en la materia, no he encontrado nada. Aún así, guardaremos el dato para más adelante. Sin embargo, la verdadera fuerza de Guts la encontramos en su fuerza de impacto. El manga nos ha mostrado varios ejemplos para este apartado, pero el momento clave lo encontramos en este panel. Para partir un árbol de tal forma, Guts necesita ejercer una fuerza de 300.000 newtons. Esos son 70.000 libras de fuerza. Con la armadura Berserk se desconoce qué tanto amplifica su poder, pero sabemos que debe ser bastante, tomando como referencia estos dos ejemplos, por lo cual lo haría como mínimo unas 3 a 4 veces más fuerte.
En cuanto a la resistencia, Guts se ha superado cada vez más. Puede recorrer por varios días sin parar con la Dragon Slayer, soportar caídas de 30 metros y resistir 1000 golpes sobrenaturales de un apóstol hecho de piedra, y sobre decir que sobrevivió al mismo eclipse. Una vez obtiene el poder de la armadura Berserk, resistió una batalla contra Grumber, venció a varios Makaras al mismo tiempo y derrotó con la ayuda de Shirke a Kundalini, el Pichaka más poderoso del Imperio Kushan. Según la descripción de la guía oficial de Berserk, el poder de Kundalini es tan grande que es venerado como si fuera un dios. Pero hablando de dioses, vayamos directamente con el dios del mar. En esta saga, el dios del mar fue capaz de crear una poderosa tormenta eléctrica, rodeando todo el área de la isla en donde habitaba Isma. Según mi investigación, la energía cinética necesaria para crear una tormenta eléctrica de estas magnitudes tendría una fuerza mayor a la bomba de Hiroshima, la cual es de tan solo 16 kilotones. Y recordemos que Guts estuvo en todo momento dentro de la criatura soportando toda esta presión de golpe, que incluso la armadura Berserk comenzó a abollarse. Sin embargo, decir que el personaje es capaz de soportar todo este poder es un poquito exagerado, por no decir casi ridículo pese a ser un personaje ficticio. Podemos argumentar que la armadura Berserk en efecto podría resistirlo, pero el cuerpo del usuario no, y esto debido a una condición fundamental de la misma armadura: la escasez de sangre. Si Guts derrama su última gota de sangre, terminaría muriendo como le ocurrió a Geyserik. Entonces podemos determinar que Guts soportaría una fuerza más grande, pero en cuestión de segundos terminará muriendo, siguiendo así las reglas de su universo. Quiero aclarar que todos estos datos no son oficiales y solo son referencias extraídas del manga para tener una base del nivel de poder de Guts, además de estar sujetas a cambios en un futuro. No quería concluir este video sin mencionar a la versión más poderosa que hemos tenido de Guts en el manga actualmente. Entre los capítulos 309 al 327, el grupo de Guts se enfrentaría a una de las criaturas más poderosas y peligrosas de su universo, el temido Dios del Mar. Una criatura sumamente poderosa y temida por todo el mundo mágico. Este arco debe su importancia porque hace conciencia del nivel de amenaza y poder que puede alcanzar su protagonista en situaciones de extremo peligro. No solo pudo hacerle frente a toda una isla repleta de los parásitos del dios del mar, sino que también pudo vencer al mismo dios del mar al adentrarse entre sus fauces y destruirlo por dentro. Sí tuvo ayuda de las sirenas, quienes le facilitaron muchas cosas, pero aún así el camino fue todo un infierno. Y a pesar de tener todas estas ventajas, Guts estuvo a nada de perder la vida en esta batalla. Estando solo a pocos metros de dar el golpe final, las palpitaciones del corazón del dios del mar paralizaban y sometían la voluntad de nuestro héroe, quitándole poco a poco los sentidos. Shirke, entre lágrimas, le dice a Guts que por favor no se rinda y cumpla con su promesa de acabar con este monstruo. Lo tienes acorralado, no es cierto, si no eran palabras vacías, hazlo por favor. Estando en un punto sumamente crítico, Guts escucharía las palabras de la bestia. Es hora de perforar carne y hueso, quiero sentir el dolor. El personaje se levantaría con su gran fuerza de voluntad en esta espectacular secuencia con un dibujo digno de la mano del maestro Miura, acabando así con la vida del temible dios de los 7 mares. Con esto finaliza este último punto del video, puesto que una vez el dios marino es derrotado, Guts queda completamente agotado, siendo este el límite actual de su fuerza, quien hasta cierto punto termina aceptando su muerte, al no encontrar una salida para escapar del cuerpo de la criatura.
sería gracias al espíritu del niño de la luna que es encontrado por las sirenas para volver a la superficie, en una escena que hace alusión a la mítica pintura del descendimiento de Jesús en la cruz. Ya saben, datos curiosos. En retrospectiva, Guts ha usado un total de 5 veces el poder de la armadura Berserk, y en cada una de ellas se ha superado en cuanto a sus hazañas. Sin embargo, después de cada batalla, su cuerpo necesita descansar por varios días para poder recuperarse. Además, tenemos que decir que su vitalidad, con el paso del tiempo, se irá desvaneciendo, siendo cada vez más vulnerable con cada uso. Si no fuera por la manifestación del niño de la luna, Guts hubiera muerto en esta legendaria batalla, puesto que las sirenas no lo hubieran encontrado a tiempo. Por último, iré dejando todos los puntos que hemos analizado a manera de conclusión de esta segunda parte. Y bueno, amigos del internet y fanáticos de Berserk, como siempre, no olvides suscribirte si te gusta el contenido, deja tu like y un comentario, ya que eso me ayuda bastante para que el algoritmo recomiende el contenido. No olvides activar la campanita de notificaciones para estar al pendiente de nuevo contenido, y sígueme en mis redes sociales. Ahora, con la conclusión de esta segunda parte, ya solo quedaría un video más para terminar con esta trilogía de la armadura Berserk. Igualmente puede que en un futuro lejano haga un cuarto video, pero abordando otros temas más personales con la narrativa y el desarrollo de Guts. Un gran saludo y mil gracias a los miembros del canal por brindarme todo su apoyo en cada video que hago, manteniendo nuestra llama aún encendida. Si deseas formar parte, te invito a darle clic al botón de unirse. Al hacer esto tendrás contenido exclusivo como anticipado. Muchas gracias al usuario Soy un Pez por su donación a esta comunidad. En serio, se agradece muchísimo. Muchas gracias. Nos vemos muy pronto. Lean Berserk y buenas noches. Rudy.